ciertos o la mayoría de estos conceptos ya deberían tenerlos adaptados dentro de su vocabulario, ¿de acuerdo? Pero, bueno, como dicen, nunca es tarde para aprender, y en todo caso es ahora que vamos a lograr aprender de estos términos que son vitales dentro de lo que es el comercio exterior. Para ello, iniciamos si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor, simplemente activa su micrófono o levanta la mano y no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? No hay problema alguno. Así que cualquier duda, cualquier consulta, adelante, como siempre. Hasta ahora todo bien, señores. ¿Se escucha bien? Sí, Listen. Ok. Bien, continuamos entonces. Cuando nos referimos al comercio exterior, okay, que esto en realidad ya lo hemos visto, es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más naciones, ¿cierto? En relación al comercio internacional como tal, nos referimos entre todos los países del mundo, ¿verdad? Eso ya habíamos visto en la unidad 1 cabalmente también. Es decir, el comercio internacional es mucho más grande que el comercio exterior. De hecho, el comercio exterior forma parte de lo que es el comercio internacional. Ahora, dentro de este mundo, ¿ok? En Bolivia, no solo en Bolivia, en toda la región de Latinoamérica, vamos a ver, estos conceptos son los mismos que se tienen. Por ejemplo, se tiene el concepto de lo que es la potestad aduanera. ¿Qué es la potestad aduanera? Es el conjunto de derechos, de atribuciones que la ley le otorga en favor a la aduana nacional para que sea esta entidad la que pueda cumplir con sus objetivos. ¿Ok? Reitero una vez más, cuando hablamos de la potestad aduanera, indicamos que es el conjunto de aquellos derechos, de aquellas atribuciones que la ley le otorga en favor a la aduana nacional. Esa es la potestad aduanera. ¿De acuerdo? Sí. De igual forma, se tiene una zona primaria y una zona secundaria. Que de hecho esto han visto, tal vez en alguna materia anterior, la zona primaria y la zona secundaria. ¿Vieron o escucharon tal vez ese concepto? Yo escuché un concepto acerca de... No sé si estoy bien. ¿Están llevando actualmente la materia de regímenes aduaneros? No, Lisa. ¿No? No, Lisa. Ah, ok. Ya. Bueno, en todo caso, el territorio aduanero nacional se divide en dos zonas. Una que es la zona primaria y otra que es la zona secundaria. Es decir, ambas zonas forman parte de lo que es la potestad aduanera. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que la potestad aduanera es el conjunto de todos aquellos derechos y atribuciones que la ley le otorga a la aduana nacional para que ésta cumpla con sus objetivos. Y dentro de esos objetivos que tiene, dentro de esas atribuciones que tiene la aduana para ejercer su potestad aduanera, se tiene dos zonas que se consideran como la zona primaria y la zona secundaria. ¿Qué es la zona primaria y qué es la zona secundaria? Cuando nos referimos a una zona primaria, ¿ya? Básicamente estamos hablando de todo aquel espacio geográfico físico en el cual tenemos la presencia activa de los funcionarios de la aduana nacional. Vale decir cuáles serían los recintos aduaneros, ejemplo al que hemos ido a algo, esta es una zona primaria, los puertos, los aeropuertos, las terminales de descarga,
además de las rutas y plazos autorizados para el tránsito aduanero. ¿Ok? En teoría, todo aquel espacio físico, geográfico físico, en el cual los funcionarios de la aduana realizan sus actividades todos los días. Por eso les digo, los recintos aduaneros, los depósitos de aduana, los puertos, aeropuertos internacionales y las terminales de descarga y además las rutas autorizadas. ¿Por qué? Porque en una ruta autorizada, todos los días los de la aduana controlan el tránsito de camiones, ¿verdad? Le hacen parar en las trancas, o no solamente en las trancas. Cuando ellos ven conveniente y está pasando un camión con mercancía, ellos le hacen parar y le dicen, quiero revisar los documentos de lo que usted está trayendo, para confirmar que efectivamente esa sea una mercancía nacionalizada, es decir, que tenga la autorización para circular libremente en el territorio boliviano. Por cierto, existen rutas, existen plazos que están autorizados para el tránsito aduanero. ¿Qué significa eso? Que no, ejemplo, si yo estoy trayendo una mercancía del Brasil vía Puerto Suárez, ¿ok? Con destino aduana interior Santa Cruz, significa que yo tengo una ruta autorizada por donde debo transitar con mi camión. No podría yo, ejemplo, voy a dar un ejemplo. Resulta que yo cabalmente soy de Puerto Suárez, por tanto conozco a la perfección el camino entre Puerto Suárez y Santa Cruz. De hecho, sé que hay un camino desvío que yendo por ese lugar voy a cortar fácilmente 2 horas. ¿Ok? Entonces, como yo conozco de ese desvío, voy a aplicar ese desvío para poder ganar tiempo y llegar antes a mi destino, que es Santa Cruz. No puede suscitarse ese hecho, no podría realizarse ese hecho. ¿Por qué? Porque existen rutas autorizadas por la aduana, como plazos, es decir, tiempo en el cual desde frontera, una vez que ha cruzado el camión, hay un plazo para que yo llegue a Santa Cruz. No es nomás que tal vez, justamente bajo el mismo ejemplo, como yo soy de la zona, y resulta para mi suerte que el día que yo he cruzado frontera, estoy pasando por mi pueblo, y es el cumpleaños de mi mamá. Y cabalmente era un día viernes, por tanto hay fiesta en mi familia. Entonces yo decido quedarme unos 3 días ahí a pachanguear, como se dice, ¿no? A fiestear. Y después de la fiesta continúo nomás mi tránsito, ¿no? No puede ocurrir eso. No puede, ¿por qué? Porque yo tengo un plazo determinado. Una vez que he cruzado frontera, tengo cierto plazo para llegar hasta mi destino. Por tanto, si yo por algún motivo no cumplo con ese plazo que se me ha otorgado mediante normativa, no voy a poder concluir en el sistema mi tránsito. ¿Qué significa eso? Llegar a la aduana, como han visto, ¿verdad? Cuando hemos ido al recinto de algo, cuando el camión ingresa, ¿verdad? Lo primero que hace es concluir tránsito. Entonces presentan los documentos y vía sistema ellos ya van a concluir el tránsito, los técnicos aduaneros. Entonces le van a decir, está dentro del plazo, se concluye el sistema del tránsito. Sin embargo, si no estaría dentro del plazo, no voy a poder cerrar hasta que no justifique el motivo real y que sea valedero por el cual yo he llegado posterior al plazo determinado. Entonces yo diré, puede darse efectivamente un caso, ¿no? Tal vez he tenido un problema, el camión se ha, no sé, pues el motor ha tenido una falla, motivo por el cual he estado 2 días en carretera tratando de solucionar y más bien lo he solucionado. Pero esos 2 días
me han generado un retraso, por eso no he cumplido con el plazo previsto. Entonces yo tengo que presentar una nota, una carta con pruebas, ¿no? Le sacaré fotos incluso a mi motor cuando está la gente trabajando para sustentar de que efectivamente no he podido arribar por este motivo. Entonces, una vez presente la nota a la administración de aduana, ella va a analizar mis descargos y de corresponder me va a permitir cerrar mi tránsito, culminar mi tránsito en sistema. Caso contrario, si yo no demuestro, lo que voy a tener es una multa, vale decir una contravención aduanera. ¿Ok? Ahora, en el primer ejemplo que citaba, en el cual tal vez yo conozco otra ruta mediante la cual podría llegar antes a mi destino, tampoco se puede realizar eso. ¿Por qué? Porque como acabamos de indicar, como existen rutas y como existen plazos, si para mi mala suerte, y yo me estoy yendo por esa ruta no autorizada que me va a ayudar a llegar antes, y cabalmente los funcionarios que realizan los controles operativos aduaneros me pescan en esa ruta no autorizada, automáticamente eso se convierte en un ilícito aduanero llamado como contrabando. Uno dirá, ¿pero por qué contrabando? Porque estoy transitando mercancía por una ruta no autorizada. Fíjense, o sea, por eso les digo, hay conceptos que en realidad, toda persona que quiera, peor aún, que se dedique a esta actividad del comercio exterior boliviano, tiene que saber de forma obligatoria. Imagínense, para su mala suerte, que ustedes hayan contratado una empresa de transporte que lamentablemente no conoce bien la normativa, no conoce esto que estoy explicando, por ejemplo, ¿ya? Y resulta que, claro, como hay mucha gente que desconoce los procesos, la normativa, y que piensa que no hay mucho problema, ¿no? ¿Quién diría, por ejemplo, que por irme por otro lado a fin de ganar tiempo y para mi mala suerte me haga pescar, me pueden decir que estoy cometiendo contrabando? Yo creo que nadie se imaginaría, pero sin embargo, la realidad es esta. Entonces, imagínense que ustedes, a ver, han otorgado su mercancía a un transporte que es, por no decir, es primerizo, no tiene mucha experiencia, ¿ya? Pero el problema no es ese, porque puede ser que sea una empresa nueva, pero con gente que ya tenga experiencia en el rubro, ¿no? Como ocurre en la mayoría de los casos. Pero lamentablemente en esta situación resulta que tanto el personal como la propia empresa son nuevos, no tienen mucho conocimiento, recién están iniciando. Y para mala suerte no sabían de la normativa. Y resulta ser que cabalmente el chofer que está llevando su mercancía, por querer ganarle al tiempo y llegar antes, se ha ido por una ruta no autorizada y para su mala suerte se ha hecho pescar con los de la aduana. ¿Ok? Entonces eso es contrabando. El perjuicio, fíjense, solamente el perjuicio de ese malentendido o de ese desconocimiento por parte de ese chofer genera que usted como importador, como dueño de esa mercancía, tenga un problema severo con la aduana nacional. ¿Me entienden? Ahora uno diría, pero ¿y qué pasa si, no sé, pues si en la ruta resulta que hay un bloqueo? Entonces yo no sé cómo llegar a mi destino y la única forma para llegar a mi destino efectivamente era tomando un desvío.
En ese tipo de casos, no se olviden, o sea, también existen salvedades. No es que no, usted nunca puede irse por otro lado, o usted nunca puede llegar fuera del plazo autorizado. No ocurre de esa forma. Obviamente que si hay un bloqueo, que si hay, no sé, tal vez casualmente estábamos en una época de lluvia y resulta ser que la carretera ha sido dañada por inclemencias del tiempo, eh, entonces no había la forma en la cual podamos continuar por esa carretera. Por lógica, entonces hemos tomado otro camino, un desvío que nos ha permitido llegar hasta el destino final. En ese tipo de casos, desde luego que sí está autorizado, sí está permitido, siempre y cuando, reitero, siempre y cuando yo demuestre que efectivamente en la carretera había un bloqueo o que la carretera ha tenido un daño, la carretera se ha partido a la mitad porque todos estos últimos días ha estado lloviendo, eh, qué sé yo, se ha caído una roca gigante en medio de la carretera, lo cual ha imposibilitado que continuemos el tránsito normal, pero para yo dar a conocer eso, para que sea un justificativo real, yo tengo que demostrarle a la aduana mediante pruebas. Entonces, obteniendo esas pruebas, recién yo podría desviar mi ruta por una ruta alterna. Y en ese caso, en el supuesto caso que me encuentren los funcionarios del COA, entonces yo voy a poder demostrar que efectivamente no podía continuar por esa carretera por estos problemas, ¿no? Y ahí le mostraré por lo menos las fotografías, ¿no? Y le diré, mire, señor, hay este problema, por eso es que estamos ingresando por esta ruta, porque en caso contrario voy a tener que quedarme días allá y la mercancía que estoy trayendo pues tal vez no va a llegar en el estado correspondiente al destino. Entonces, en ese tipo de casos sí va a estar permitido, sí se le va a autorizar, siempre y cuando se demuestre el motivo real por el cual no está yendo por una ruta autorizada. Similar al tema del cumplimiento del plazo. Si ha habido un problema que no le ha permitido a usted cumplir con ese plazo y ese problema está respaldado, usted va a poder presentar sus descargos y se le va a habilitar en el sistema la opción de cerrar su tránsito pese a que no ha cumplido con el plazo. Caso contrario, si usted no demuestra, recién va a tener el pago de una contravención aduanera. ¿Ok? Hasta acá, por favor, alguna duda, alguna consulta que tengan de su parte, pregunten. Cualquier cosa, pregunten, señores, siempre pregunten. ¿Ninguna? No, listo, todo claro. Bueno, espero en verdad que esté claro. Bien. De igual forma tenemos lo que son las zonas secundarias, ¿verdad? Como hay la zona primaria, tenemos la zona secundaria. Pero, ¿cuál es el concepto de una zona secundaria? El concepto como tal, de acuerdo a la normativa aduanera, dice zona secundaria es todo aquel espacio que no está dentro de la zona primaria. Resulta un poco ambiguo ese concepto, ¿no? Es como decir, es todo lo que no es zona primaria, sí, pero ¿qué es? ¿No? Así está en la normativa. Pero la zona secundaria, señores, no es más que el resto del territorio aduanero. Efectivamente, o sea, realmente ese concepto que da la normativa es nomás el real. ¿Por qué? Porque la zona secundaria, en otras palabras, es todo aquello que no es zona primaria. Ahora, ya yéndonos a un punto más específico, ¿qué es zona secundaria ya dentro de lo que es nuestro comercio exterior? Son aquellos lugares en los cuales existe la compra-venta de mercancías, ¿ok? Eh, existen los galpones
donde se guardan las mercancías, pero sin embargo, no existe el control habitual por parte de la administración tributaria. ¿Qué significa eso? A ver, analicen nuevamente. Son aquellos lugares físicos, geográficos, en los cuales se comercia mercancía, ¿verdad? Bastante mercancía. Existen galpones donde se guarda esa mercancía, es decir, hay un comercio muy fluido, pero sin embargo, no tienen un control habitual por parte de la administración tributaria. Bajo ese concepto que acabo de dar, ¿cuál podría ser un ejemplo de zona secundaria que ustedes darían? Donde hacen subastas. ¿Perdón? Donde hacen subastas de mercaderías que están fueron decomisadas. ¿Dónde hacen esas subastas? Online que Ok, entonces si es vía online, no podría ser una zona secundaria, porque no hay un espacio físico. Tampoco hay un almacén donde guardan esas mercancías. Si es online, no entraría en este concepto. Licenciado, podría ser eso lo que pasó hace no mucho tiempo, lo de, en el tercer anillo, en la avenida Beni, en Utopía, que era una tienda de ropa deportiva, pero no sé exactamente por qué, pero creo que decomisaron todita su mercadería, por algo relacionado a esto que mencionó. Sí, podría ser. Sí, es un ejemplo. No es un ejemplo muy habitual, pero efectivamente sí podría ser. Es correcto. Pero a ver, ¿qué ejemplos más podrían citar de una zona secundaria? las carreteras, centros comerciales, dicen. Un centro comercial. Podría ser, pese a que más bien estos centros comerciales sí tienen controles habituales, ¿no? Porque para la mayoría de las tiendas de estas, por ejemplo, los de impuestos van siempre a verificar si están emitiendo factura, ¿verdad? O sea, normalmente suelen hacer ese tipo de controles. No englobaría tanto un centro comercial, porque un centro comercial en todo caso es más formal, en otras palabras, si vale el término. ¿Por qué? Porque en un centro comercial obligatoriamente le deberían extender su factura, por ejemplo, de venta. De hecho, esto es lo que ocurre, ¿no? Salvo una que otra tienda quizás, pero por lo general todas cumplen con ese formalismo. No englobaría tanto en un concepto de zona secundaria. ¿Qué ejemplo más podría citar? Los mercados. Parque industrial puede ser, Lisa. Un parque industrial no, porque es un comercio formal. No se olviden algo, una zona secundaria está relacionada a un comercio informal. Por eso es que no hay control habitual de la administración tributaria. Los mercados, licenciado. La Feria Barrio Lindo. Eso ya está mucho mejor. A ver, si hablamos de acá del departamento, de la ciudad de Santa Cruz, bueno, ustedes tal vez conocen mucho más que yo, pero claramente podríamos citar como la Feria del Barrio Lindo una zona secundaria. ¿Por qué? Porque existe compra-venta de mercancías, ¿verdad? En grandes cantidades, en pequeñas cantidades, a como quiera el consumidor, si va el término. Porque existen galpones, ¿verdad? Que resguardan y
tiene la función de guardar esas mercancías y porque normalmente no hay un control habitual. Es decir, usted no va a ver funcionarios de impuestos, funcionarios de la aduana en la feria haciendo controles. De hecho, yo en lo personal nunca he visto. De que suele haber, pero no es habitual. Otro ejemplo podría ser la ramada. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, todos los sábados en la tarde, a partir, no sé, de las 2 de la tarde hasta las 5 aproximadamente, ustedes van a ver, hay una zonita específica, ¿verdad?, dentro de la ramada, donde venden sobre todo bebidas alcohólicas, ¿verdad? Si se ubican, si se dan cuenta, si alguna vez tienen la oportunidad de pasar por ahí en la tarde, sábados, siempre van a ver que hay camiones descargando cerveza. Siempre van a ver camiones enteros descargando cerveza. Y cerveza que todo el mundo sabe que viene vía contrabando, porque no vienen a descargar la cerveza paceña, están descargando cerveza argentina, Quilmes sobre todo. Hay otra, esa Conti. También del Brasil traen bastante cerveza Skol, y hay otras marquitas más que no sé, no soy muy cervecero, la verdad. Pero, es decir, sabemos que hay mercancía, que se vende mercancía, que es fruto del contrabando. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Sin embargo, no hay un control habitual. No van a ver ahí, digamos, a los de impuestos, a los de la aduana todos los días controlando. ¿Verdad? No ocurre eso. Ahora, si no sé, pues, si citamos, no sé, la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una zona secundaria en Cochabamba? O en la ciudad de La Paz. Si no me equivoco, hay una feria que se llama 16 de julio o algo por el estilo. No recuerdo el nombre, pero sería un buen ejemplo. Eso es en La Paz. No sé exactamente, pero una de dos, Cochabamba o La Paz. Eso es en La Paz. En realidad eso es en la Feria del Alto, que es en teoría la feria más grande que hay en Bolivia. La Feria del 16 de julio. Sí, efectivamente, ese sería un buen ejemplo de zona secundaria en La Paz, ¿no? Porque es el mismo concepto que tenemos acá con la feria del Barrio Lindo. En La Paz hay varias igual, ¿no? La zona de los Justus, la Max Paredes, toda esa zona, digamos, es exactamente lo mismo. La feria del 16 de julio. En Cochabamba tenemos la zona de la cancha, ¿verdad? Para quienes alguna vez han ido por allá, yo creo que muchos hemos pasado por ahí, por la cancha en Cochabamba. Esa es una zona secundaria, por ejemplo. En Oruro existe una feria, si no me equivoco, si no estoy mal, es feria o la zona de la Cantuta se llama, que es exactamente el lugar donde van y venden toda mercancía que ha ingresado por contrabando. De hecho, alguna vez van a fijarse en TikTok, he visto igual que venden no sé qué días, pero normalmente es en horario nocturno, a partir no sé de qué hora, de la medianoche creo, venden zapatillas originales, ¿no? Que ingresan por contrabando y a costos obviamente muy bajos. Y mucha gente va, los que se dedican al comercio cabalmente, antes sobre todo, ahora no tanto. Yo me acuerdo antes, la gente que se dedicaba al comercio iba a Oruro. ¿Por qué? Porque en teoría allá era donde vendían en primera instancia los fardos de ropa, de calzados, o sea, toda mercancía porque ingresaba desde China vía Chile, ¿verdad? Entonces ingresaba por la frontera de Oruro y en Oruro se comercializaba, es decir, allá los grandes compradores ya lo vendían
Entonces, toda la gente, me acuerdo, antes se iba a Oruro a comprar eso. De hecho, la feria de Oruro era la feria más famosa que había en Bolivia. Pero eso será pues hace unos 15, 20 años atrás. Porque ya hace por lo menos 10 años que ya como que cada ciudad ha adquirido su propia feria, digamos, y ya no es que todos van a Oruro. Todavía hay gente, ¿no? Que, que, que piensa, que considera que encuentra una mejor calidad, variedad directamente allá. Pero ya hoy por hoy no, ya la gente tiene sus contactos que ya le hacen llegar directamente hasta su ciudad. Ya no es como era años pasados que la mayoría se iba hasta allá. Pero sí, efectivamente Oruro es una ciudad que tiene bastante contrabando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la frontera con Chile. Frontera que dentro del comercio exterior mueve aproximadamente el 65% de todas las importaciones que se realizan en el país. Fíjense eso, el 65% de todos los productos que ingresan al país lo hacen por esa frontera. Por eso es que era, sobre todo años atrás, la feria más grande que había en Bolivia. Ahora ya no es así. Ya se tiene la feria del Alto, que en teoría es la más grande. También está la feria de acá, la del Valle Olero, también que es una de las importantes. ¿Ok? Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces, zona secundaria, señores, vendría siendo aquel espacio geográfico, físico, en el cual se venden mercancías, se tienen galpones ahí mismo, ¿verdad? Y es de conocimiento público que esa mercancía que se está vendiendo, que se está comprando a la vez, es fruto de mercancías que ingresan vía contrabando. Porque todo el mundo sabe cuando una mercancía es vía contrabando, por el costo, ¿verdad? Usted no va a comprar una polera original, por dar un ejemplo, de X marca a un precio de 100, 150 bolivianos. Imposible. Si es que usted realmente está cumpliendo la normativa, es un comercio legal, usted tiene que extender una factura. Para extender una factura, usted tiene que demostrar que ese producto ha ingresado cumpliendo con la normativa boliviana, es decir, que han pagado tributos por importar esa prenda, esa ropa. Por tanto, el precio final de ese producto en ningún caso podría ser pues 100, 150 bolivianos, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, varios factores mediante los cuales uno tranquilamente puede darse cuenta si efectivamente eso es vía contrabando o es un comercio legal. Y en estos lugares de zona secundaria, por ejemplo, no se extienden facturas. ¿Por qué no se extienden facturas? Porque no son comercios legales. ¿Se entiende, señores? Sí, Lisa. Bien. A ver, voy a hacer una pregunta al azar, ¿ok? Se encuentra el señor Reni Cuellar. De paso voy viendo su asistencia. Está el señor Reni Cuellar. Una vez más, se encuentra Reni Daniel Cuellar. Okay. Se encuentra Aliara Figueroa. Sí, Lisa. Bien, por favor usted, Aliara, ¿podría indicar cuando hablamos de una zona secundaria, en una zona secundaria, la aduana, en este caso, la administración tributaria, impuestos,
podrían hacer controles, es decir, la aduana podría ir y, qué sé yo, comisar la mercancía en una zona secundaria. Sí, Ok. Es decir, no interesa si es zona primaria o secundaria para que la aduana pueda ejercer su rol. hasta donde entendí, sí. Bien. Y cuando hablamos de zona primaria, a ver, ¿cuáles serían 3 ejemplos que usted me podría citar en sus palabras? Zona primaria, hasta donde entendí, eran recintos aduaneros, puede ser recintos aduaneros de llegada, aeropuertos. ¿Qué recintos aduaneros tenemos? De entrada, de aeropuerto, de paso, ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es un recinto aduanero de entrada? las que están en la frontera. No, esas son aduanas de frontera. Pero un recinto aduanero, a ver, si usted... recinto aduanero, no se olviden, no es más que un depósito aduanero. Ese es un recinto aduanero. ¿Qué depósitos o qué recintos aduaneros tenemos en Bolivia? A ver o no. ¿Sabe, Aliera? No les. Ok. A ver, ¿quién me puede decir qué recintos o qué depósitos aduaneros tenemos en Bolivia? Tendríamos el depósito temporal, depósito aduanero, el transitorio y el especial. Licen, vendría a ser modalidades de depósito. vendría a ser, por ejemplo, Zona Franca, Puerto Quijarro. No. También puede ser otro. Esas son las Franca, comunicaciones de aduana. Puede ser algo, que es un depósito aduanero. Aduana Interior de Santa Cruz, puede ser también los depósitos aduaneros. Pero a ver, si yo les pregunto, ¿qué depósitos aduaneros hay en Bolivia? A la pregunta clara, ¿cuál sería la respuesta? Vendría a ser los depósitos de álbumes. Porque en realidad esto ya les he explicado también. ¿Cuántos depósitos hay autorizados en Bolivia? ¿Lo saben? Creo que si no me equivoco, creo que eran dos, ¿no? Creo que uno era depósito del DAP, los depósitos aduaneros bolivianos. Y algo que es. Esos son. Sí, eso les he explicado no sé cuántas veces. Es más, hace un par de semanas hemos ido a uno de esos depósitos. ¿Cómo puede ser que después ya no sepa cuáles son los depósitos? Reitero, cuando se habla de recinto aduanero, es lo mismo que decir el depósito aduanero. ¿Cuántos depósitos aduaneros hay en Bolivia? 2, no hay más. DAP y algo. ¿A cuál hemos ido nosotros? Algo. A algo. ¿Ya conocen algo?
Ahora, no significa que algo es solamente ese al que hemos ido, ¿no? Entonces, significa que en todas las aduanas podrían haber cualquiera de los dos o los dos. Entonces, algo también puede haber en Frontera, puede haber, de hecho, hay en Cochabamba, en La Paz, no solamente es al que hemos ido, ¿me entienden? Pero se tiene dos. Lo otro que dicen aduana de frontera, esos son administraciones de aduana. Una administración de aduana es donde trabajan los funcionarios aduaneros. Esa es la administración de aduana. Y efectivamente eso hay, por ejemplo, en Santa Cruz se tiene las administraciones de aduana de Interior Santa Cruz, Aeropuerto Viru Viru, Aduana Warnes y Aduana de Frontera Puerto Suárez. Tenemos 4 administraciones aduaneras dentro del departamento de Santa Cruz. Pero esas son administraciones de aduana. No se confundan, eso es administración de aduana. Lo otro es recinto o depósito aduanero. ¿Ok? Bien, a ver, continuamos. Y algo que me olvidaba comentar, y presten atención acá, ¿ok? Presten atención. En una zona secundaria, señores, en una zona secundaria, primero, en una zona primaria, el control efectuado por aduana es constante, es normal, ¿ya? Es normal, es constante, es habitual, en otras palabras. ¿Por qué? Porque los funcionarios de aduanas, que ustedes se dan cuenta, están en los depósitos aduaneros, como hemos visto esa vez, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos haciendo la visita, habían varios técnicos aduaneros que estaban aforando, por ejemplo, mercancía, ¿verdad? Pasaban ahí con su chaleco de la aduana. Normalmente todos los días tienen presencia ahí. Lo mismo ocurre en los puertos, en los aeropuertos, en las administraciones de aduana, desde luego. De hecho, aquí es donde hay puros técnicos aduaneros, ¿no? Entonces, los controles son habituales. Y en una zona primaria, presten atención a esto, en una zona primaria, el funcionario, el técnico aduanero, no requiere la autorización de ninguna persona, de ninguna otra parte, para poder efectuar sus controles. ¿Qué significa eso? Que yo como técnico aduanero puedo ingresar al depósito aduanero, ya sea DAP, algo, puedo verificar cualquier mercancía en algún puerto, en algún aeropuerto, puedo hacer parar un camión en una ruta autorizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos esos espacios, ejemplos que he citado, forman parte de la zona primaria. Y en una zona primaria, el técnico aduanero, ¿ok?, no necesita autorización alguna para efectuar sus controles. Es decir, yo, simplemente siendo técnico aduanero, obviamente legalmente, debidamente acreditado con mi credencial, puedo ir a la hora que yo vea conveniente, y puedo ir a cualquier lugar que esté comprendido en una zona primaria a verificar la mercancía. Y la persona, ¿no? A la cual le quiero hacer la verificación, la que está transportando esa mercancía, no me puede, o la que está resguardando esa mercancía, en el caso de un depósito aduanero, no me puede negar la verificación o el control de esa mercancía. No podría. ¿Por qué? Porque eso es zona primaria. Y en zona primaria el técnico aduanero tiene toda la potestad para poder controlar, verificar, revisar, fiscalizar cualquier mercancía que esté dentro de zona primaria.
No necesito yo presentar ningún memorándum, autorización emitida por mi jefe inmediato superior, nada, nada, absolutamente nada. Lo único, tengo que demostrar que soy efectivamente un técnico aduanero mediante mi credencial vigente y no es más. No tengo incluso que justificar el motivo del por qué quiero verificar esta mercancía. En últimas, porque, o sea, me he soñado que quiero revisar esa mercancía. Me ha dado la gana, pónganle ahí está. No hay problema. ¿Por qué? Porque esa mercancía está en zona primaria. Al estar en zona primaria, y yo como técnico aduanero tengo toda la potestad de verificar. Nada tiene que ver el horario. Tengo ahí un ejemplo, a ver si me hacen recuerdo en clase para que les comente. Por ejemplo, yo puedo ir a la 1 de la mañana si quiero un depósito aduanero y pedir que quiero verificar X mercancía. Uno diría, pero ¿cómo va a venir a la 1 de la mañana? Venga en horario de trabajo. Puedo ir a la 1, a las 4 de la mañana si yo quiero. Y usted no me puede rechazar, no podría negarme. Caso contrario, usted es pasible a tener un proceso. ¿Por qué? Porque está perjudicando las actividades correspondientes a un técnico aduanero. ¿Ok? Ahora, en una zona secundaria, atiendan bien, existe control por parte, o puede haber control por parte de la aduana, de los técnicos aduaneros. No, Puede, y de hecho hay. Si ustedes se dan cuenta, no es habitual, esa es la palabra, no es habitual, pero sí hay. Lo hacen normalmente una vez al año. Hay, como suelen llamar, batidas, que llaman, ¿no? Y controles. Tanto, no solo de la aduana, también hacen los de impuestos nacionales. Bueno, los gobiernos municipales más constante, ¿no? Pero tanto impuestos como la aduana también hacen sus controles. No son habituales en zona secundaria, pero sí lo hacen. Ahora, entonces yo en una zona secundaria también puedo ir con mi credencial a la hora que yo quiera, verificar el local, el recinto, el galpón que yo quiera. No, eso no. ¿Por qué? Porque ese espacio es una zona secundaria. Ojo, no es lo mismo que una zona primaria. Si bien puedo realizar un control, puedo, pero aquí viene la salvedad. Entiendan y tomen el apunte. En una zona secundaria, para que yo, como técnico aduanero, pueda ir a verificar, ya sea un negocio en específico o todo un galpón que pertenece a varios dueños de mercancía, puedo hacerlo. Siempre y cuando reúna dos requisitos básicos. ¿Cuáles son? Primero, debo obtener la autorización por parte del fiscal, es decir, por una autoridad judicial, que es un fiscal de turno. El primer requisito es tener la autorización del fiscal de turno. Una vez que éste me autorice, cuando yo vaya presente en mi solicitud y le diga, ¿sabe qué? Tengo indicios de que en este negocio en específico hay mercancía, no solamente mercancía, también hay sustancias ilícitas. ¿Ok? Por tal motivo queremos hacer un control. Entonces el fiscal me va a aceptar. Tengo ya la aceptación, ¿no? Documentalmente tengo la aceptación. Acto seguido, el segundo requisito es ¿cuál? En cuanto yo tenga la autorización del fiscal, con ese documento de autorización, yo tengo que coordinar con la policía boliviana. Entonces, la policía me va a dar efectivos de la policía. Por tanto, una vez que yo tengo la autorización del fiscal y vaya en compañía de efectivos policiales, yo voy a poder recién
ir y realizar los controles en una zona secundaria. Ese control lo puedo hacer, reitero una vez más, a un negocio en específico o a varios negocios dentro de una zona secundaria. Es decir, lo puedo hacer en término general, es decir, a toda la feria del Barrio Lindo voy a hacer el control este sábado, por dar un ejemplo. O específicamente al local 22 que se encuentra en el pasillo La Boliviana de tal galpón. ¿Entienden? Eso ya es indistinto. La cobertura es indistinta, yo la solicito. Pero para hacer control en una zona secundaria, reitero una vez más, necesito autorización judicial que la va a emitir un fiscal y debo ir en compañía de efectivos de la Policía Nacional. Solo así, una vez tenga esos dos requisitos, recién puedo hacer mi control en zona secundaria. Antes no puedo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una zona primaria. ¿Se entiende, señores? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Mm? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? No, listen. Hola, ¿me escuchan?